Cómo mezclar fuerte pero bien es el título de este video y te voy a enseñar dos técnicas que son fundamentales para adquirir volumen con claridad y sin perder calidad. No tiene que ver con la limitación, sino con dos técnicas de mezcla y dos conceptos que son cruciales para que mis mezclas suenen fuerte al nivel de cualquier release comercial. Mi nombre es Hernán Marchesi de 8 Records y vamos a empezar. Antes de ir al ejemplo real, les voy a explicar dos conceptos que son fundamentales para entender estas dos técnicas. El primero, seguramente conocido por ustedes, es la saturación armónica, la distorsión o el clipping. Y esta técnica de saturación o clipping siempre la vamos a aplicar a elementos percusivos como puede ser congas, baterías o cualquier elemento que tenga un pico muy grande con respecto al promedio de la música. Hay un término que se llama crest factor, que es la diferencia que tenemos entre el pico más alto y el promedio de la música. Cuanto más chico sea ese espacio, es decir, la cantidad de decibeles que hay entre el pico y el promedio de la música, más fuerte después voy a poder sonar y voy a poder empujar toda la señal o toda la mezcla a cero, obteniendo un volumen fuerte por una razón muy lógica, que el promedio va a estar más arriba y los picos no me van a impedir que suba el volumen. Ahora, el truco con esto es que si nosotros saturamos o inclusive si limitamos exageradamente, lo que voy a perder es el ataque de esa batería. Y está bien, voy a llegar a ese volumen fuerte, pero mal. Por eso esta técnica de saturación trabaja en conjunto con la otra técnica que les voy a explicar después. Entonces, concepto número 1, vamos a entender que el crest factor es la diferencia entre el pico más alto y el promedio de la música. Ahora, ¿cómo podemos achicar esta diferencia? Bueno, con clipping o con saturación. Puede ser cualquier plugin de saturación o algún clipper. En este caso no estoy hablando de limitación porque justamente lo que hace la saturación o el clipping, la saturación armónica sobre todo, es generar nuevos armónicos, hacer que el sonido se engorde y lo que va a hacer es cortar los picos pero sin afectar todo lo que está abajo de esos picos, lo cual sí hace un limitador que actuaría como un compresor y en el momento donde tiene que bajar esos picos va a bajar toda la señal. Imagínense que un clipper o aplicar saturación armónica lo que va a hacer es de alguna manera serruchar esos picos. Lo que va a lograr también, y otro beneficio que tenemos con la saturación, es que cuando saturo los agudos o los medios agudos a partir de 3K para arriba, los va a suavizar. O sea, va a aumentar ese volumen, pero los va a suavizar y no va a ser tan agresivo a nuestros oídos. O sea que esa es otra ventaja que vamos a lograr utilizando saturación. Y con esta técnica me puedo ahorrar de headroom unos 2 o 3 dB sin perder ese punch. Tenemos que encontrar el punto justo donde el ataque y el cuerpo de esa percusión o de esa batería, supónganse un kick o un tambor, para que tengan el suficiente punch y pueda lograr el volumen que estoy buscando. Ahora vamos a ver el segundo concepto que me parece que es el más importante de comprender. No sé si alguna vez habrán comparado sus canciones al mismo volumen que otras canciones comerciales y les parece que suena mucho más fuerte la canción comercial, pero sin embargo están al mismo volumen de LUFS. Bueno, acá les traigo una de las respuestas a esa situación y es un buen balance de frecuencias. Si nosotros logramos un buen balance de frecuencias, vamos a obtener muchísimo mayor volumen aparente, que no lo va a medir ni el LUFS ni el RMS. Ese tipo de percepción sonora la vamos a lograr con un balance, con una buena ecualización. Empecemos por abajo de todo. Los sub-low, que sería más o menos de 20 ciclos a 60 ciclos, lo vamos a abordar de la siguiente manera. Vamos a simplemente a utilizar un filtro, es decir, que todos aquellos instrumentos donde no necesite ese sub-low, la voz, las guitarras, los teclados, esos son elementos que me van a estar comiendo headroom si es que tengo frecuencias ahí abajo que no las necesito. Entonces, primer técnica muy simple es cortar todo eso, es decir, haciendo este tipo de corte. Cortando con un slope de 12, 18 dB por octava. Primero vamos a ser precavidos porque a veces tenemos en 100, por ejemplo, frecuencias que sí son importantes. Como primer medida vamos a filtrar los sub nada más. Solamente haciendo eso ya vamos a ganar headroom y vamos a ganar claridad. Ahora sí voy a pasar al otro extremo, que serían los high. Vamos a decir un valor arbitrario desde 7000 para arriba. Ese tipo de high de 7000, 8000 ciclos para arriba no me va a afectar demasiado al headroom que yo tenga. Sí va a hacer que perciba el volumen de una forma distinta. Y ahora voy a explicar este concepto con las otras dos frecuencias que son las más complicadas y es donde está prácticamente toda la mezcla, que son los medios graves y los medios agudos. Ahora, el secreto de esto está y tiene que ver también con el arreglo. Ojo que acá quizás en la mezcla no vamos a poder solucionar esto, pero sí desde el arreglo. Si el arreglo está muy poblado de instrumentos que
participan del mismo rango de frecuencias y los mezclamos al mismo nivel, lo único que voy a obtener es que se me embarre toda la mezcla, que es lo que suele ocurrir y eso es lo que nos está impidiendo darle volumen a la mezcla. Entonces, si mezclamos bien y si elegimos bien los instrumentos ya desde el arreglo y desde la producción, vamos a tener mucho menos de ese problema en la mezcla. Les voy a dar un ejemplo. En los mid-low, supónganse desde 200 ciclos a 500 ciclos. Ahí están las notas fundamentales de todos los instrumentos. Entonces vamos a introducir un concepto nuevo acá. Frecuencia y transiente o frecuencia y ataque. No es lo mismo levantar 200 ciclos en un tambor, que es un sonido totalmente veloz, que desaparece rápido, que aumentar 200 ciclos en el bajo o en las guitarras, que va a ser un sonido constante que me va a afectar sobre todo a la claridad de la mezcla. Entonces, lo que tengo que hacer es no tener demasiados sonidos protagonizando en determinados rangos de frecuencia, como por ejemplo los medios graves y los medios agudos. Eso va a ser un obstáculo tremendo a la hora de querer darle volumen y lo único que voy a hacer es quitarle claridad a la mezcla. Si tengo, supónganse que tengo un piano y una guitarra tocando al mismo tiempo y todos esos medios graves están sonando a la par porque quiero que se escuchen de igual manera los medios graves tanto en las guitarras como en los teclados. Bueno, eso es un error. Lo que tengo que hacer es encontrar un balance entre los dos que pueda transmitir un correcto balance de frecuencias. Y lo mismo pasa, y quizás peor, con los medios agudos. Los medios agudos tienen la particularidad que me van a levantar el volumen percibido por bastante. Si agarro una mezcla y subo 3K o 4K y la subo 5 dB, mi volumen percibido va a ser tremendamente mayor. Ahora, el problema que tengo con esto es que son frecuencias que son bastante hirientes para el sonido. Una de las técnicas es la anterior, que es la saturación, que me va a hacer que esos medios agudos sean mucho más suaves, y la otra es poder elegir los elementos que van a protagonizar en ese rango de frecuencias. Y ahí está, esa sí que es la clave para lograr una buena mezcla y un muy buen volumen percibido. Yo no puedo pretender que en 3000 ciclos o 4000 ciclos esté protagonizando la voz, las guitarras, esto es clásico, guitarra y voz en ese rango de frecuencias entre 2000 y 6000 ciclos. Aumentar esa misma frecuencia en esos dos instrumentos es algo muy común porque quiero lograr justamente claridad y lo único que logro es todo lo contrario, que es lograr embarrar toda esa situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tanto con los medios graves como los medios agudos. Elegir qué instrumentos van a protagonizar. Supónganse, le quito 3K a la voz. Total le puedo dar más agudos, 8K supónganse, a la voz para obtener esa definición y quizás también un K o un K y medio para lograr esa inteligibilidad en la voz. Pero después ese rango de frecuencias me lo reservo para el tambor, supónganse. Vamos a darle 4K al tambor. Entonces ahí voy a estar separando. Voy a decir, bueno, la voz va a vivir un poco más arriba y voy a lograr esa inteligibilidad de la voz en un K, supónganse. Entonces ahí estoy separando ya. Entonces la idea es que no haya mucho más de 3 elementos protagonizando en frecuencia. Y acá viene lo de los transientes. Sí, un tambor va a poder compartir con un elemento que tenga sustain, como puede ser un pad o una guitarra. Entonces no voy a tener más de 2 instrumentos. Idealmente, si tienen que ser 3, bueno, serán 3, pero 2 elementos que estén protagonizando en una frecuencia. Y eso me va a dar claridad. Entonces vamos a distribuir ese balance en todo el rango, desde 200 hasta 5000, que es donde en el 99% de los dispositivos es donde vamos a estar escuchando ese rango de frecuencias. Después los sub-low y los low y los muy arriba, los muy high, solamente los vamos a poder escuchar en equipos de más alta calidad o que me cubran todo ese rango de frecuencias. Pero lo que es muy importante es tener claridad y separación en ese rango medio de frecuencias. Entonces ahí está la clave del volumen. Voy directamente a los ejemplos, les voy a mostrar lo que hice con esta mezcla por stems y cómo apliqué tanto saturación como balance con ecualización para lograr esa separación y esa claridad con calidad a la vez que estoy logrando volumen. Voy a desactivar todos los plugins. Esto es sin ningún plugin. Bueno, lo que pasa con esto es que el balance entre los instrumentos está bien, pero está muy opaco y le falta garra, le falta que empuje un poco más. Mezcla bastante poblada, donde tengo guitarra, teclado, brasses, coros,
una voz principal que ahora no la estoy mostrando porque esta canción todavía no salió, pero la voz principal. Acá hay que tomar decisiones en cuanto al balance de frecuencias. Lo veo bastante embotado en los medios graves. Escuchen lo que se logró con estas dos técnicas que les estoy mencionando. Suena por lo menos 2 o 3 dB arriba de la comparación, esta mezcla que estaba opaca, pero sin embargo estoy al mismo volumen de pico. En el caso de la batería, por ejemplo, usé ecualización y drive. Es una emulación del API 550B, que bueno, tiene un ecualizador, podemos poner el drive y podemos filtrar. Entonces lo que hice con la batería es aumentar con un shelf de 100 ciclos para arriba, 2 dB, le quité 240, que son estos medios graves de los cuales les hablaba hace un ratito, y le saqué 4 dB acá y le subí en los high a partir de 10K otro shelf. Entonces, esta curva va a hacer que, miren, escuchen la batería sin nada. Y con la ecualización. Bueno, está mucho más definida. Saqué esos mid-low, es súper importante lo que hice acá porque me va a dar lugar, por ejemplo, para el bajo, para las guitarras y también para la voz. Como no necesito para lograr definición, al contrario, esto es lo que me está embarrando todo ese lugar, le quité y hice lugar para otra cosa. Low, high, le saco medios graves y con eso ya estoy. Y drive, para lograr tener un mayor headroom. Y bueno, ahí está totalmente logrado. Vamos a ver cómo estamos de pico acá. De pico estoy, de hecho lo bajé, estoy en menos 7.5. Vamos a sacarlo. Fíjense cómo estoy en menos 4.21 y sin embargo mi volumen percibido es menor. Parece que tiene menos volumen. Voy a entrar y salir. Bueno, acá las dos técnicas que les expliqué, los dos conceptos que les expliqué aplicados a la batería. Lo mismo hice con los demás instrumentos, pero tomando las decisiones que corresponden. Por ejemplo, por supuesto las reverbs filtradas para que no participen en esta área. Después, a ver si si a los brasses les hice algo. Los saturé, vamos a escuchar. Se lo saco. Ese grid que tiene esa saturación está buenísima, los emparejó, no hizo falta comprimirlos, si bien ya de la mezcla, y porque esto es un estéreo, me lo han mandado comprimido. Si ven el archivo se van a dar cuenta que tiene alguna compresión, pero le quise cortar un poco más de dinámica para lograr ese volumen. Vamos a ver si tengo algún ejemplo de ecualización para sacar, así como hice con la batería. Coros también, saturación armónica. Se lo saco. Lo engordó. De vuelta, mismo ecualizador. ¿Qué fue lo que hice acá? Bueno, un poco lo contrario que hice con la batería, ¿no? No corté nada, simplemente le enfaticé en 5K 2 dB. Escuchen antes y después. Bueno, y ahí obtenemos mucha más claridad en los coros. Solamente 2 dB en 5K. Y en el caso de la percusión, lo mismo, 5K 4 dB. Entonces, estoy haciendo protagonizar coros y percusión, que es elemento contranciente contra elemento sostenido en la misma frecuencia. Con esas dos cosas no se van a interferir una con otra, justamente por eso, porque uno es un sonido sostenido, el otro es un sonido que tiene más ataque. Vamos a escuchar.
Ahora, la sumatoria de todo esto, del drive, de la saturación armónica, más el buen balance de frecuencias, es decir, localizar cada instrumento o enfatizar cada instrumento en la frecuencia que más lo favorece y sacando los otros instrumentos del camino, logro muchísima separación y claridad, por lo tanto se va a traducir en mayor volumen percibido, por ende mayor volumen al final del mastering. En este caso de la mezcla, pero para mí es lo mismo. Recuerden que una buena mezcla va a tener ese potencial para darle bastante volumen. Entonces vamos de vuelta recordando con todos estos movimientos y estos ejemplos que les di, cómo llevamos de la mezcla desde este lugar acá. Mucho más viva, con más punch, muchísimo mejor y con mucho mayor volumen percibido, gracias a la saturación y al buen balance de frecuencias. Les quiero recordar que si quieren ver todo esto en profundidad pueden entrar a 8records.pro, donde tengo en este momento 3 cursos, uno que está recontra nuevo, que es curso de reverb para lograr profundidad, pero también tengo curso de mastering y como siempre mi curso de mezcla de 8 horas que está buenísimo y aborda todo esto con mucho mayor detalle, cosa que no puedo hacer por obvias razones y de tiempo acá en YouTube. Péguense una vuelta por 8records.pro y ahí van a poder ver lo que ofrezco con estos cursos. Como siempre, si les gustó el video, denle like, comenten y nos vemos la que viene.